lift the best of us, whose signature can set us free from the ordeal of passing time, in another world where we try push ourselves beyond the line, where helping hands and kind eyes reach out. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Si nos han acompañado en el Foro de Bienestar para Padres de Familia, bueno, me da gusto saludarlos nuevamente. Y si han estado por aquí solamente en el de docentes, me presento. Yo soy Sandra Rodríguez y soy parte de Intervención Psicoeducativa, este equipo que ha venido organizando estos live streams para brindarles a ustedes herramientas, para tener temas para compartir, para sentirnos que nos vamos acompañando y que vamos haciendo una comunidad con esta nueva normalidad y estos ajustes que tenemos que ir haciendo, alimentar ideas, compartir contenido, estar en contacto con ustedes. En la sesión de hoy hemos preparado cómo integrar las competencias emocionales para una educación integral en esta nueva normalidad. Ya venimos revisando la semana pasada con Enrique cómo nos fue dando algunas herramientas, cómo desde el arte también podemos abrir un canal para gestionar y manejar las emociones. Bueno, ahora es el turno de las competencias emocionales que iremos revisando. Es importante mencionar que las competencias emocionales son el agente más importante de la educación emocional. Y nosotros desarrollamos desde lo que nos pide la SEP que podamos ir armando en este protocolo de regreso a clases, en el punto 9, donde nos habla de el apoyo socioemocional para docentes y para alumnos, nosotros creamos este programa de contención emocional para docentes y para alumnos con el enfoque de la educación emocional que hoy vamos a revisar muy de lleno, pero sobre todo también nos es importante integrar a los padres de familia en este programa para que juntos podamos ir entrelazando todos los esfuerzos, todos los pilares que necesitamos como comunidad educativa para ir avanzando en una situación que está con mucha incertidumbre, todavía no tenemos a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir, entonces mientras más trabajemos en equipo, más fácil va a ir siendo ir caminando para construir todo lo que podemos lograr en este ciclo escolar, que es una oportunidad diferente de ser y estar en la escuela. Entonces, bueno, vamos a empezar, les voy a compartir la presentación para que vayamos juntos en este tema que hemos preparado hoy para ustedes. Y bien, es importante el que yo les pueda platicar mi interés para trabajar en la educación emocional. He estado trabajando mucho tiempo en el consultorio con las familias, con los adolescentes, pero me di cuenta que a veces trabajando en lo individual, uno podía alcanzar cierta parte del problema y resolver cierta parte del problema. Y cuando encontré que la educación emocional podía enlazar un aprendizaje constante entre padres de familia, docentes y alumnos, entonces esa puerta me ayudó a ir a los entornos escolares, a ir trabajando con sensibilizar a las comunidades educativas e ir poco a poco logrando ese cambio que todos queremos ver a nivel social. Estamos cansados de ver cómo se viraliza contenidos violentos, e incluso se empieza a normalizar y ya los bautizamos como Lord, Lord Taxista, Lady Pizza, ¿no? Y entonces empezamos a normalizar esas actuaciones agresivas y olvidamos el cuestionarnos, bueno, ¿y yo qué puedo hacer desde el lugar en donde estoy para poder promover una mejor convivencia? Los maestros, sin duda, tienen un lugar bien importante porque estamos frente a un grupo que podemos también ir modelando otras herramientas y otras pautas de comportamiento. Entonces, es ahí donde hoy quiero que platiquemos. También me dedico a la docencia, también puedo hablarles de tú a tú, cómo en esta labor de estar frente a los alumnos podemos ir gestionando muchas herramientas y muchas pautas para ir construyendo, primero, un mejor entorno educativo, pero además en esta nueva normalidad sostenernos todos juntos e ir creciendo de una manera más fortalecida. Lo que vamos a revisar el día de hoy, la parte de educación emocional y competencias emocionales, aplica a todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, en cualquier momento y en cualquier contexto.
pero en esta plática también la vamos a enfocar muy bien y la vamos a dirigir hacia la nueva normalidad. Entonces, bueno, vamos a ir desarrollando este punto. Primero, quisiera que partiéramos desde un mismo lugar, que nos sensibilicemos sobre la importancia que tenemos como maestros al frente de nuestros alumnos. Para eso, te voy a pedir de favor que para llegar a la plática y que podamos ir caminando y construyendo juntos este tema, que visualices a un alumno. Ponle nombre y apellido, quien llega a tu mente. Imagina que en agosto él llega a clases, sea de manera remota o sea de manera presencial. Ponte en sus zapatos y piensa por un momento qué crees que necesita, cómo va a llegar ese primer día a la escuela. No importa si va a ser presencial o remoto. ¿Qué necesita ese alumno? Ya que visualizamos cómo se puede sentir esa persona, entonces vamos a identificar qué podemos darle, además de, claro, el conocimiento, los contenidos, la planeación que iremos desarrollando, qué podemos darle para brindar ese espacio de seguridad, brindar ese lugar en donde nuevamente retomemos la confianza de estar juntos en la escuela, de manera remota o de manera presencial. Para eso te quiero contar una historia. Esta es una leyenda de un antropólogo en una comunidad en África, en donde estaba con unos niños en el exterior, les estaba platicando y enseñando algo, y en eso les propuso un juego. Y les dijo, ¿ven ese árbol que está allá a lo lejos? Bueno, al pie de ese árbol he dejado una canasta. El primero que llegue corriendo hacia allá será el que gane la canasta. A la cuenta de 3 van a empezar a correr. ¿Están listos? 1, 2, 3. Y cuando les da la señal para salir corriendo, se sorprende que todos se toman de la mano y llegan corriendo hasta el árbol. Entonces va detrás de ellos para ver, bueno, quién había recibido la canasta y cómo estaban haciendo. Y en eso se da cuenta que todos estaban sentados en círculo y que se estaban repartiendo las frutas que estaban en la canasta. Y entonces les pregunta, oigan, ¿por qué hicieron eso? Si solamente uno de ustedes pudo haber ganado y se pudo haber quedado con el premio. Y entonces les responden, Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podría sentirse tranquilo o feliz si el resto no lo está? Y entonces el concepto de Ubuntu tiene que ver con soy porque nosotros somos. Dar cuenta y construir que finalmente el sentido de nosotros, el ecocentrismo, diferente al egocentrismo, nos ayuda a sumar. Y cuando estamos muchos no nos sentimos solos. Y aunque las situaciones sean adversas, nos acompañamos. Esta es una situación nueva, distinta, que en realidad no conocemos mucho, pero juntos vamos a salir de ella. La idea de esta plática, de esta charla del día de hoy, es que podamos definir cómo trabajar estas competencias emocionales para no perder este sentido de nosotros, este sentido de pertenecer a la escuela, aunque a lo mejor habrá momentos en que estaremos tras las pantallas y cuando estemos en lo presencial, que las barreras como el cubrebocas o las caretas o la distancia no merme en ese sentido de estar juntos, de socializar. La escuela finalmente y la educación es un proceso humano y entonces que no se pierda esa parte. Es por eso que hoy quiero dirigirme a ustedes de cómo le podemos hacer para contrarrestar y compensar esos elementos que nos están diciendo afuera de distancia, el otro puede ser una amenaza, cuídate, ir trabajando para que sigamos construyendo entornos de paz, entornos de bienestar, y que podamos ir llevando a nuestros alumnos de la mano, acompañarlos en esta incertidumbre. Ok, ahora, ¿por qué desde la educación emocional? En esta área de la educación emocional, así como en la salud, uno educa para prevenir enfermedades y entonces nos dicen cómo nutrirnos bien, cómo hacer ejercicio, cómo fomentar conductas de autocuidado físico y de bienestar. Así también la educación emocional busca promover acciones, habilidades y destrezas que nos permitan sentirnos en bienestar. Si nosotros trabajamos desde las emociones y el bienestar, entonces, al igual que en la salud, también podemos prevenir
conductas de riesgo o aparición de conductas de riesgo en la adolescencia. Entonces, este es el enfoque de la educación emocional y es bien importante el que podamos revisar que no es algo nuevo, ya hay muchos estudios, hay mucha evidencia científica de cómo la educación emocional llevada a las escuelas y trabajando junto con las familias, los resultados que se obtienen en la experiencia de bienestar con los alumnos y con las familias nos van arrojando indicadores que nos llevan a plantearnos la necesidad de abordar la educación emocional en los entornos escolares. Te voy a compartir algunas de los beneficios. Hay evidencias que nos dice que cuando se trabaja la educación emocional aumentan las competencias sociales y emocionales de los alumnos. Les es más fácil relacionarse, platicar, compartir no solamente hechos o noticias, el día a día, pero sin detalles o la experiencia. Les permite intimar un poco más. La actitud hacia sí mismo y hacia los demás son más amables, se conducen con un sentido de colaboración que se fomenta en muchos escenarios. La disposición hacia la escuela, la motivación hacia sus actividades, el reto hacia exámenes o temas difíciles lo viven de una manera más manejable y no se frustran tanto. Comportamientos positivos, se genera sentido de ser colaborador, ser proactivo con los otros. El clima en el aula y el clima escolar mejora mucho esta experiencia de estar en la escuela. La escuela no nada más es ir a aprender y hacer tarea, sino engloba muchos elementos sociales y esta experiencia de estar ahí en la relación con mis compañeros o la relación con los maestros también mejora, hay un mayor bienestar y por lo tanto todo esto se ve reflejado en un mejor aprovechamiento académico. De la misma manera, trabajando desde la educación emocional, disminuye el comportamiento disruptivo, los problemas y los conflictos en el aula, porque a través de la educación emocional les permitimos expresar lo que sienten, identificar qué pasa y poderlo expresar. Ustedes saben que cuando no me expreso, actúo las emociones. Entonces, a lo mejor un día estoy un poco cabizbajo, sin tanta energía, porque estoy preocupado por una discusión que escuché en casa con mis papás y ese día no quiero jugar fútbol. Pero si soy consciente, si tengo conciencia emocional y me doy cuenta de dónde viene mi bajón de energía, quizá a lo mejor no voy a querer jugar fútbol, pero sé que es algo mío y que no compete o no tiene que ver con los otros. Pero cuando no me doy cuenta de esto, cuando nada más estoy sentado y me siento incómodo con malestar emocional, quizá algún compañero puede llegar, ándale, y me avienta el balón, ya ándale, no, vente a jugar, y entonces puedo reaccionar y cállate, ya déjame en paz. Entonces, cuando puedo brindar un glosario emocional, una posibilidad de expresarme, estos comportamientos hostiles o de alguna manera pleitos entre compañeros también disminuye. Los problemas de conducta también disminuyen, la violencia en los entornos escolares y también la sensación de sentirme presionado, estresado dentro de la escuela y que a veces se traduce en una respuesta de ansiedad. Lo que se busca con la educación emocional es que la escuela sea realmente un entorno en donde se pueda hablar de prevención, que es un escenario en donde se procura el bienestar de los alumnos, diferente o versus a un escenario en donde se predisponen conductas de riesgo que en la adolescencia se van a volver como focos rojos. Y cuando en una escuela prevalece la ansiedad, prevalece la sensación de no estoy logrando el resultado, prevalece estrés, prevalece que no hay un sentido de pertenencia, entonces si se va creciendo con esa experiencia, cuando llego a la secundaria, ustedes saben que hormonalmente todas las emociones se magnifican y entonces el sentido de pertenencia, de amistad y de colaboración con mis compañeros lo voy perdiendo, me voy alejando, me voy aislando. Y cuando me quedo solo con mi causa emocional es cuando entonces recurro a ciertas conductas o actitudes intensas que me ayuden a distraerme de esa situación que bien la podemos prevenir hablando, poniendo en palabras, reconociendo y dándome cuenta que mis emociones, aunque no sean las más agradables, son temporales, van a pasar. Y entonces esto quedará atrás y yo podré seguir con mi ciclo escolar, con la relación con mis compañeros, pero tenemos que ir trabajando para sensibilizar que en las escuelas los actores principales, directores, docentes, los alumnos, podamos ir trabajando en un lenguaje en donde todos vayamos sumando. La idea es que podamos encontrar en la escuela
una sensación de bienestar consciente compartido. Y en la nueva normalidad tiene un peso bien importante, porque si yo me cuido, estoy seguro que el otro se va a cuidar y entonces entre todos nos cuidamos. Y voy a dejar de lado la hostilidad de hazte para allá, no, 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 no sé, no trajiste pluma, no te puedo prestar tu pluma. Eh, esa conducta suspicaz, ese quítate, lo podemos ir minimizando y podemos ir trabajando en esa colaboración y en ese sentido de nosotros si vamos sensibilizando a todos los actores de la comunidad educativa. Les decía hace un momento que hablar de educación emocional es en todas las épocas y siempre que haya un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero en este momento necesitamos enfatizarlo, subrayarlo, ponerlo en negritas y cursivas. Necesitamos hacerlo con mayor énfasis, con mayor compromiso. Para eso es bien importante que podamos identificar que en cuanto regresemos va a haber situaciones desconocidas por ti y por mí, que por mucho que nos las podamos imaginar, no vamos a saber exactamente qué va a ocurrir, sino hasta estar enfrente de ellas. Pero va a ser más fácil manejarlas si tengo la capacidad de identificar eso cómo me impacta, eso cómo me influye. Tenemos que ser muy conscientes que el analfabetismo emocional, es decir, la dificultad para poner en palabras lo que siento, es un elemento que impide ir manejando las experiencias. ¿Cómo puedo saber cómo me afecta la pandemia si no tengo claro qué me hace sentir y entonces no sé cómo manejarlo? El primer día que nos encontremos con nuestros alumnos, evidentemente va a ser un momento distinto. No vamos a llegar a, quizá como iniciábamos otros ciclos escolares, cuéntenme de sus vacaciones. Vamos a llegar a retomar, bueno, ¿y cómo fue la experiencia de la cuarentena en casa? ¿Qué cosas fue las que más te significaron? ¿Qué cosas fueron las que más te gustaron? Tenemos que llegar a hablar, resignificar la experiencia, ver cuál es nuestro punto de partida, cómo está mi grupo y hacia dónde vamos. Pero esto llega a ser difícil cuando no sabemos realmente expresar cómo me impactó, cómo influyó esta experiencia de encierro de más de 100 días en casa. El analfabetismo emocional no estoy hablando de que son los alumnos pequeñitos, los que están en preescolar o primaria. Estoy hablando que es igual el de preescolar, pero el de primaria, pero también el chico de secundaria, preparatoria, y nosotros como adultos y los docentes en ocasiones no sabemos poner en palabras lo que sentimos. Y entonces podemos tener empatía y de repente voltear, oye, ¿y cómo te sientes? Bien, gracias. Pero uno bien no es una emoción, está calificando algo, no es una emoción y no, las emociones no son de un día me siento bien y al otro día ya no me siento bien. Las emociones nos van guiando que en cada momento son dinámicas y ahorita me siento bien, pero al mismo tiempo me siento preocupada, me siento con temor, me siento triste porque estar reuniéndome con mis alumnos a través de una pantalla no es lo mismo que estarnos abrazando después de las vacaciones y entonces puedo tener distintas emociones a partir de una experiencia. Necesitamos invitar a nuestros alumnos a quitar el bien y empezar a reconocer y a trabajar con las emociones. Ahorita te voy a decir las competencias emocionales y cómo las vamos a abordar y ahí va a estar la clave de cómo le vamos a hacer. El segundo punto que tenemos que identificar es que, aunque hablamos de distanciamiento social, que seamos bien conscientes que nos referimos a un distanciamiento físico, a un distanciamiento entre cuerpos, pero no en realidad a lo que implica la distancia social. No podemos dejar de socializar, no va a haber una brecha entre lo que me importa mi compañero, lo que soy, lo que sumamos entre todos, esa parte no puede cambiar. Y entonces, en la escuela remota tenemos que compensar lo que nuestro escenario de un rectángulo pone y esa frialdad de, bueno, podemos ver el contenido y revisar el contenido, pero no estamos teniendo un contacto. Sí se puede. Y es lo que hoy te invito, que a partir de la educación emocional podamos atravesar esas pantallas, podamos trabajar en el contacto, podamos seguir socializando el aprendizaje y podamos, si en algún momento vamos a estar en la escuela presencial, también romper la barrera del cubrebocas, romper la barrera de la careta, de la distancia entre una banca y otra. No estoy diciendo que no lo hagamos, sino que a pesar de eso, sigamos construyendo esa resonancia emocional que se da cuando estamos todos juntos en un salón de clases,
cuando nos podemos reír por el comentario que hizo un alumno, cuando llegamos de recreo y todos traemos una emoción que a lo mejor estamos más eufóricos, cómo vamos regulando para empezar a tomar otra vez la clase, esas emociones que vibran, ¿no? Yo les digo, vibran desde el ombligo, porque ahí es donde sentimos la parte visceral, la parte de las emociones. Eso se puede seguir construyendo aunque estemos a distancia o aunque estemos juntos, pero con un cubrebocas. Por eso, las competencias emocionales nos van a ayudar hoy a crear dentro de nuestras planeaciones semanales espacios en donde nos sigamos construyendo y definiendo desde lo humano, desde la parte más esencial. Pero bueno, ¿por qué hablar de competencias emocionales? Y aquí sí, quisiera leerlos. Quisiera que me comentaran para ti, maestro, para ti, maestra, ¿qué es la educación? ¿Qué significa educar? ¿Para qué estamos educando? Yo sé que es una tarea compartida entre el núcleo familiar y la escuela, pero bueno, finalmente si yo te preguntara, ¿qué es la educación? A ver, los leo. ¿Qué es educar? Para ti, ¿qué significa educar? Seguramente cuando pienses en esta pregunta, te va a pasar como a mí, ¿no? En el momento que me hicieron la pregunta, tuve una respuesta que ahorita te la voy a compartir, tuve una respuesta casi automática y después yo mismo cuestionaba mi respuesta. Pero bueno, vamos a ver. ¿Para qué educar? ¿Qué es educar? Cuando pienses en esta pregunta, a ver, vamos, proceso de aprendizaje, formar de manera integral, generar aprendizajes, formar, moldear mentes, pensamientos y sentimientos, guiar a mi alumno de forma integral, preparar al otro, formación integral para el alumno cuyos conocimientos los pueda aplicar en la vida cotidiana. Exacto, ¿no? Creo que de alguna manera todos tenemos esta idea de educar es formar para la vida. De alguna manera eso es lo que todos perseguimos, eso es lo que todos estamos trabajando con nuestros alumnos, ¿cierto? Sin embargo, aquí la pregunta de, ok, a ver, si es formar para la vida, entonces tenemos profesionistas egresados de la educación, que tenemos el modelo aquí en México, y a veces son directores de empresas importantes que tienen muchos conocimientos, tienen muchas competencias cognitivas, pero de repente ante un problema, ante una situación, están golpeando el escritorio. O de repente van en el tráfico y ya se bajaron a pegarle al carro de enfrente. O de repente tienen una rotación de personal porque no saben trabajar en equipo. Entonces, sí, la educación, quedamos que era una manera de preparar para la vida, pero me parece que estamos preparando una parte, estamos dando conocimientos. Y para ello quiero compartirte, ok, si estamos preparando para la vida, entonces traje estadísticas de México, pero igual lo revisamos a nivel mundial y vamos a encontrar exactamente lo mismo. Si estamos preparando para la vida, ¿por qué somos el primer lugar de acoso escolar en el mundo? Este es un estudio de enero 2019 a enero 2020, o sea, está fresquecito y acaba de salir de esta ONG. ¿Por qué tenemos niños con trastornos de ansiedad? Un índice importante, el 12%. ¿Por qué nuestros jóvenes de 12 a 24 años, una cantidad importante de nuestros jóvenes en México padecen depresión? Entonces, si estamos formando para la vida, ¿qué está pasando con la educación? Que de alguna manera no estamos entregándoles todos los elementos para que realmente puedan, al momento de que son autosuficientes, que son independientes, que son autónomos, entonces puedan tener todos los conocimientos académicos para llegar a ser ese director importante de las empresas.
y que al mismo tiempo también puedan lidiar con su equipo de trabajo, puedan ser verdaderos líderes, puedan de alguna manera manejar la frustración. Y entonces, pues la educación no solamente es aprender conocimientos académicos, quedamos que era una formación de vida. Y entonces que realmente se traduzca el esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros en el aula, que se traduzca realmente en una forma de vida junto con los padres de familia. Por ahí voy a tomar la frase de José María Toro que dice, ¿de qué sirve que un niño te pueda señalar Neptuno si no sabe dónde colocar su tristeza y su rabia? Entonces, los podemos dotar de muchísimos conocimientos, pero si no les estamos dando las herramientas y la llave para que puedan salir adelante, para resolver los problemas de la vida cotidiana, entonces estamos generando que cuando se enfrentan a problemas está pasando esto. Los índices en salud mental de nuestros niños y nuestros jóvenes se están disparando. Entonces, aquí yo te invito a que tenemos que hacer algo activo, proactivo e inmediato para que realmente la educación se transforme en esa educación para la vida y que podamos tener adultos que puedan ser lo suficientemente inteligentes cognitivamente y emocionalmente. Para eso, la invitación que nosotros hacemos en el entorno educativo es que podamos rehabilitar la relación que existe en la familia y en la escuela. Esos agentes modeladores, que en casa son los padres, en la escuela son los docentes, mis compañeros en la escuela juegan las veces de mis pares en casa, que pueden ser mis hermanos, pueden ser mis vecinos, mis primos. Esa relación social que hay una réplica en la escuela es una célula. Si nos vamos a la teoría ecológica de Bronfenbrenner, veríamos que en el nivel escolar, el salón es la célula en donde podemos transformar la salud social. Y entonces podemos replicar ahí patrones positivos de convivencia que se vayan replicando cada vez en mayores escenarios. Entonces, tu papel es bien importante, maestro, maestra. Podemos generar un cambio real no solamente para alcanzar el 10 en la división y en matemáticas, sino para que se puedan aprender patrones de convivencia para tus alumnos, pero lo más importante, para los que vienen detrás de tus alumnos, para que cada vez vayamos sembrando una mejor convivencia y un sentido de paz que nos urge y necesitamos mucho. Mi preocupación personal y profesional es que en este momento la ansiedad en todos los niveles la tenemos disparada. Y yo te decía la semana pasada cuando daba la plática con papás que ya traemos nuestro brazo desgastado de 100 días, aunque estemos cargando una hojita que no pesa nada, si la estamos cargando por 100 días, se nos cansa el brazo. Y si te quito la hoja y ahora te pongo 1 kilo de arroz, seguramente no vamos a poder sostener lo que viene. Entonces, que empecemos planeando el siguiente ciclo escolar primero, con la empatía y la sensación de abrazar, sea a distancia, sea remoto o presencial, con la sana distancia, es un abrazo simbólico de aquí estoy. Y recordarle a nuestros alumnos que todos los adultos cercanos a él estamos ocupados en su bienestar y que hay otros adultos que están trabajando, como los médicos y los que están investigando las vacunas, están trabajando en que esto pase y pase pronto. Y entonces que entre todos nos sostengamos de las manos y que podamos decirle, vamos a estar bien, podemos volver a confiar en el mundo. Esa es nuestra tarea principal ahora que empecemos a planear el siguiente ciclo escolar. Es un reto bien difícil, me quiero enfocar, ahorita yo te dije que la educación emocional también la tenemos que trabajar en casa y en las escuelas, pero ahorita por la plática que va dirigida a docentes me voy a enfocar solamente en el lado de la escuela. Y entonces el desafío importante en la escuela para los docentes y los directores radica en que podamos darnos cuenta que estamos en una encrucijada que nos va a tocar resolver, a ver cómo le vamos a hacer, pero lo vamos a lograr. Si nos damos cuenta de la encrucijada, vamos a poder ver qué hacer con eso. Y la encrucijada estaría planteada de esta manera. Estamos enseñando con un modelo educativo, me refiero a la escuela tradicional del siglo XIX. Somos docentes formados en el siglo XX y estamos diseñando educación para estudiantes y alumnos del siglo XXI. Todo un reto, toda una encrucijada, pero la tenemos fácil porque si la vemos, ahora podemos saber cómo resolverla.
¿Qué vamos a hacer para que esto no se vaya rompiendo y que entonces solamente vayamos pasando alumnos de grado y que nada más vayan acumulando conocimientos, si es que los acumulan, porque a veces pues nada más lo estudian para el examen y después se quedan en el olvido, y que cuando salen y son profesionistas no nada más es una calificación la que refleja quiénes son como estudiantes, sino que también es una parte formativa. ¿Cuál es el reto principal para ti y para mí como docente? Que podamos enseñarle a nuestros alumnos aquellas respuestas que Google no les puede dar. Y entonces, pues por ahí dicen que Google responde casi todo, ¿no? Pero hay cosas que Google no va a contestar. El cómo me siento en el primer día de regreso a clases después de una cuarentena que se convirtió en 100 días, esa respuesta no está en Google. El qué hago con ya me cansé de estar en la pantalla, eso no lo va a responder Google. El te extraño, maestra, verte después de una tarde en mi casa, donde a veces no me siento seguro en casa y llegar a la escuela y que siempre me preguntes cómo estoy y que te des cuenta que cuando no vengo lo suficientemente arreglado, peinado, es porque algo en particular me pasa, eso Google no lo mira. Entonces, los conocimientos se pueden adquirir de diferentes maneras, pero el abrazo emocional a veces es irreemplazable. ¿Y a qué me refiero con eso? Que si un día un chico se siente muy triste y quizás sus compañeros no lo notaron o se ausentó un día y ese día por internet conoció a una persona o quiso tener una situación estimulante, a veces es irreparable esos espacios emocionales que no vimos. Recuerda cuando tú fuiste estudiante, si yo te dijera, vamos a hacer este ejercicio. Piensa en el maestro que más te haya inspirado en tu vida y que de alguna manera cuando nosotros llegamos a ser docentes, a lo mejor no lo hicimos siguiendo un modelo de un maestro. Yo en mi caso, yo estudié psicología y mi idea siempre fue dar consulta, dar terapia y un buen día estaba frente a un aula y el día que me paré frente a unos alumnos supe que nunca iba a salir de dar clases y aquí sigo y me encanta. Pero cuando voy hacia atrás, volteo a ver profesores que de alguna manera inspiraron el estar ahí y enseñar, pero trascender y modelar e inspirar a los alumnos. Entonces, si yo te pido que pienses en un profesor que a lo mejor indirectamente inspiró que hoy estemos frente a grupos trabajando y te dijera, a ver, vamos a hacer una carta de recomendación de ese profesor. Te aseguro que lo que tú vas a poner como las cualidades o las características que distinguen a este maestro no va a ser el que te castigó y que te puso viendo hacia la pared, ni el que te puso las orejas de burro, ni el que te hizo repetir 100 veces la división. Seguramente será aquel que hizo una anécdota, inspiró tu vida, llegó en un momento y te preguntó cómo estabas en algún momento específico, el que mostraba pasión cuando comentaba lo que le gustaba y entonces te hizo amar a las matemáticas a pesar de que, bueno, en mi caso yo me confieso, las matemáticas y yo nunca fuimos amigos, pero de alguna manera reconozco que de repente había profesores que yo decía, wow, qué padre, cómo transmite el conocimiento. Entonces, esas situaciones son las que hoy más que nunca necesitan tus alumnos, vibrar, rehumanizar la educación. Y si vamos a estar cierto tiempo tras unas pantallas, entonces con mayor razón contactar, abrazarnos, no importa si estamos o no en las pantallas. Y ahorita, ojo, me acaba de venir a la mente con lo que te estoy diciendo algo importante. Cuando estemos frente a la pantalla, ¿ya ubicaste el circulito que es la cámara? Porque en muchas ocasiones sucede esto. Puedo estar dando una clase, ¿no? Y entonces, bueno, chicos, ¿cómo están? Entonces vamos a ver dónde nos quedamos. A lo mejor puedo tener un monitor aquí al lado y me quedo clavada en el monitor. Y entonces, fíjense bien cómo en el cuadrante superior vamos a poner estos indicadores y no los estoy viendo. Entonces, es difícil. Yo las primeras clases que vi en marzo, de repente, y las tengo grabadas, y de repente yo estaba, pues me sentía nerviosa de estar viendo un circulito, entonces pues yo hablaba para otro lado y sí, chicos, entonces vamos a hacer esto, y ya cuando me vi dije, a ver, espérame, ponte a pensar que no solamente es tu clase, sino es la clase también de otro profesor y pueden estar 3, 4 horas y si no vamos a estar mirándolos, más fácil va a ser que nos perdamos. Entonces, humanicemos la educación
ahora que regresemos a clases, y si va a ser remota, tratemos de mirar, tratemos de estar presentes. Hay una persona que me decía, a ver, Sandra, si no te acuerdas dónde está la cámara, porque yo veo muchos circulitos, bueno, lo que vas a hacer es pon un post-it que diga aquí, y entonces ve el post-it y recuerda que ahí tienes que fijar la mirada, ahí tienes que fijar la mirada. Y bueno, son diferentes tips que todo mundo escuchábamos las TICs en la educación y de un día a otro nos aventaron a pedirnos que fuéramos especialistas en esto, y la verdad es que son tips que nos podemos ir compartiendo unos a otros. Bueno, ahora sí, vamos a revisar las competencias emocionales, pero te voy a pedir que trates de pensar en 4 puntos. Para que podamos entrarle en serio a la educación emocional, primero vamos a hacer un propedéutico y por favor reflexiona estos 4 puntos. Primero, compañero, despresuriza tu rol docente. Venimos bien desgastados de lo que fue terminar este ciclo escolar. Y pensamos que están esperando mucho de nosotros. Pero si de alguna manera entre colegas nos podemos decir, a ver, es la primera pandemia que nos tocó a todos, es lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, y cada clase que preparaste, cada hora que estuviste frente a la pantalla, fue un indicador que le permitió a tus alumnos seguir creyendo que la vida permanecía lo más parecida a lo que había antes de ese 17 de marzo. Entonces, todo lo que has hecho hasta este momento, lo has hecho muy bien y ha sido de gran ayuda, sin duda, para cada uno de tus alumnos. A veces a mí lo que me pasaba en las primeras clases que me conecté con mis alumnos fue, híjole, o sea, yo estoy intentando dar una clase a unos expertos en la era digital y entonces, Dios, me siento evaluada. ¿Y sabes qué fui aprendiendo? Que ellos son expertos en la tecnología, sí, en redes sociales. Que ellos me pueden dar clases de TikTok, ellos me pueden dar clases de Instagram, ellos me pueden dar de todas las redes sociales, que yo conozco, creo que una, y es Facebook, y ya. Ellos me pueden dar clases de eso, pero pedirles que investiguen, que analicen, que sinteticen, que hagan una investigación en Internet, nos damos cuenta que tienen mucha deficiencia cognitiva para abstraer todo lo que ven en el mundo digital, y entonces toda la información que tienen, de repente ellos creen que Wikipedia es lo único que existe y el copy-paste, entonces ya aprendieron. Entonces es ahí donde tenemos un importante lugar, una importante tarea y una labor. Entonces, baja la expectativa, lo estás haciendo muy bien. No aumentes el estrés, que de por sí ya es mucho. El siguiente punto es desaprender. Aquí te invito a que seguramente llevas muchos años en docencia. Y probablemente no porque lo hemos hecho durante tanto tiempo, quiere decir que ya está terminado y que no lo podamos mejorar. Todo proceso es perfectible. Entonces, desaprendamos también algunos viejos patrones y atrevámonos a aprender algo distinto, algo que pueda ser a la medida de estos alumnos que también les tocó un mundo que les cambió de la noche a la mañana y que también necesitan algo nuevo. No era lo mismo como estábamos enseñando en febrero que cómo lo vamos a hacer en agosto, pero sin duda va a haber un buen resultado. Entonces, vamos a atrevernos a hacer las cosas de una manera distinta y en el lenguaje de ellos. Este punto es importante. ¿Te acuerdas que yo te decía que las escuelas tienen que ser agentes o escenarios que promuevan la prevención y no predisposición de conductas de riesgo? Tiene que ver con este tercer punto. Y me refiero a que estamos acostumbrados a educar hacia afuera, es decir, el resultado. Y entonces, pues en mi época, si sacabas cierto promedio estabas en el cuadro de honor, y entonces en mi época, si mantenías cierto promedio a lo largo de la primaria o la secundaria, tenías el derecho de pertenecer a la escolta en el último año, y entonces el resultado genera competencia, y la competencia genera ansiedad, genera estrés, y entonces ahí se hace ese círculo en donde la escuela puede ser también indirectamente un escenario en donde se gesten conductas de predisposición de riesgo. Te invito a que cambiemos el educar hacia el resultado y lo cambiemos hacia la importancia de socializar el aprendizaje hacia adentro. ¿Cómo me siento de? ¿Cómo voy construyendo con los demás este conocimiento que estamos teniendo? ¿Para qué nos puede servir en la vida? Ir personalizando más, que se dé desde la relación, ir sumando
y que no necesariamente sea el promedio final y ese es el rendimiento y ese es el resultado que te digo puede generar mucho estrés y ansiedad. Y bueno, seguramente muchos de ustedes ya no lo hacen, pero bueno, venimos de un sistema en el que nosotros cuando fuimos a la escuela, pues normalmente señalaban el error. Y si te pido que cierres los ojos y que te acuerdes de tus cuadernos de primero de primaria o de segundo de primaria, seguramente te pasará lo mismo que a mí. O sea, yo recuerdo cuando en algún momento me hacían planas y entonces con el color rojo, ¿no? Señalaban cuando me salía chueco del renglón o cuando se me iba una letra o cuando no ponía una mayúscula. Y entonces normalmente nos acostumbraron a señalar el error. O los tachezotes en los exámenes, ¿no? Esto no, esto no. Podemos enseñar lo mismo, pero cambiando el significado, es decir, ¿cómo lo podemos hacer de manera diferente? En lugar de aquí te equivocaste, es ¿de qué manera lo podemos hacer distinto? Mira qué bien te salió esto, si es una plana, como ahorita el ejemplo que yo te estoy poniendo, mira qué bien te salió el primer renglón, Sandra. En la siguiente ocasión vamos a lograr que 2 o 3 renglones te salgan así de bonitos y no todos los demás renglones con tache, ¿no? Es como rescatar las fortalezas, pero invitándolo a cambiar el esquema y ver que lo puede hacer distinto y eso implica una transformación y un esfuerzo hacia mejorar. Y con estos cuatro claves o 4 tips que te puedo dar, vamos a entrar ahora sí de lleno a las competencias emocionales. Hay mucha literatura alrededor de competencias emocionales en la que yo me baso porque me resulta cómoda, porque me resulta fácil de digerir, se me hace muy práctica para llevar al salón de clases, es la de Rafael Vizquerra, de España. Entonces, si por ahí googleas, vas a encontrar mucha información de Rafael Vizquerra y esa es la que te voy a presentar el día de hoy. Él hace una clasificación de 5 categorías y en cada categoría tiene muchos elementos de las competencias emocionales, pero de alguna manera nos va a ayudar mucho para revisarlas y te voy a dar tips de cómo llevarlas en una clase, sea una clase presencial o sea una clase remota, ¿va? Entonces, bueno, la primera de ellas es la conciencia emocional. Con conciencia emocional nos referimos a que los chicos sean capaces de identificar cómo me siento, que de alguna manera puedan ver la causa y el efecto entre lo que me está pasando y cómo me estoy sintiendo, porque de esa manera puedo entender emocionalmente la situación. La conciencia emocional tiene que ver también con ser capaces de nombrar las emociones, que puedan ellos tener un catálogo, un glosario de las emociones y que puedan identificar que en un mismo rango puedo tener, me puedo sentir incómodo, me puedo sentir molesto, me puedo sentir frustrado, me puedo sentir enojado y me puedo sentir fúrico. Y más o menos están en el mismo espectro, pero son diferentes intensidades. Y entonces, a veces nos acostumbraron a que cuando éramos niños, las 2 emociones que conocimos fue estar bien o estar mal, que les digo que bien no es una emoción y mal es una emoción, pero así nos acostumbraron. Entonces nos es bien fácil que si no nos sentimos a gusto, por lo tanto estamos enojados. Y entonces, ¿qué te pasa? Nada. Pero si soy capaz de reconocerme, ¿qué te pasa? Híjole, estoy bien cansada, estoy bien estresada, tengo un chorro de cosas que hacer, me siento perseguida, me siento demandada, me siento con una expectativa muy alta y entonces puedo nombrar y cuando voy nombrando de veras es como y a veces terminan de nombrar las emociones y sueltan. Entonces, bien importante trabajar la conciencia emocional desde ahí y también la conciencia emocional tiene que ver con que asocien que primero tengo que reconocer cómo me siento para identificar el pensamiento que se asocia a esa emoción y por lo tanto ser capaz de anticipar la conducta, porque en ocasiones solo estamos reaccionando y después pensamos y nos damos cuenta de, ay, chin, perdón, dije eso porque estaba enojado. No, pero espérate, ya destruiste, ya. Si pudiéramos ir trabajando la conciencia emocional, te darías cuenta primero que estás molesto, podrías identificar el pensamiento y entonces frenar la emoción y no ya que se derivó en un problema. El segundo punto es la regulación emocional. Esta tiene que ver con expresar de manera apropiada cada una de las emociones. Retomo algo que te decía hace un momento. Las emociones son temporales. Las emociones van a pasar. Pero si no regulo la emoción y entonces estoy muy enojado y actúo, voy a crear un problema. A los 20 minutos la emoción ya se fue y el problema ahí se quedó y a lo mejor es un problema que va a tardar meses en resolver.
Entonces, que pueda ser yo capaz de ir regulando la emoción, de darle una justa proporción, de también ser capaz de que si me siento con un modo emocional bajo, que pueda regular el, a ver, ahorita necesito concentrarme y que yo mismo pueda generar estados positivos o emociones positivas que me ayuden a deshacerme de esa emoción y pasar en una emoción que me permita construir, que me permita concentrarme. El tercer punto tiene que ver con autonomía emocional. Y esto es la capacidad que tengo de reconocerme, de validarme y de verme a partir de mis emociones. Está relacionado con el autoestima, está relacionada con la automotivación, está relacionado con resolver conflictos, está relacionada con la resiliencia, darme cuenta que si las cosas no marchan como quiero, puedo confiar, puedo tener un propósito y puedo ir conectando hacia adelante porque creo en mí, porque sé que soy capaz y porque aunque se ponga muy difícil la situación, me tengo a mí, no estoy sola. Estoy conmigo, me tengo a mí y vamos a salir adelante de una manera a lo mejor distinta a la que conozco, pero vamos a estar bien. La cuarta tiene que ver con competencia social. Darme cuenta que las emociones no solo me influyen positiva o negativamente a mí, mis reacciones emocionales afectan a los otros y entonces poder ir reconociendo, poniéndole el freno y quitándole el freno para ir avanzando en mi respuesta emocional, pero siendo consciente también de los otros. Y la última tiene que ver con habilidades para la vida y el bienestar. Esta ya se trabaja cuando son más grandes, esta ya tiene que ver con alumnos a partir de los 15 años y tiene que ver con reconocer, por ejemplo, la parte ética de mis decisiones. A lo mejor yo puedo tomar una decisión que en este momento me va a hacer sentir bien, pero quizá voy a afectar a otras personas de una manera ética. Tiene que ver con trabajo en equipo, tiene que ver con resolver problemas, pero no nada más en el momento inmediato y para mí, sino en una construcción colectiva. Y si pensamos y visualizamos estas 5 categorías de las competencias emocionales, te voy a decir ahora cómo las podemos meter en clase, cómo podemos trabajar con nuestros alumnos, recordando que en este momento lo que necesitamos hacer es hacer ese tejido que nos genere una contención y un acompañamiento en momentos difíciles como este y que no perdamos el aquí estamos juntos a pesar de la careta, el cubrebocas o de solo estarnos viendo en las pantallas. ¿Cómo le hago? Bueno, primero, en la conciencia emocional. Aquí solo te voy a dar ideas. Esta es la parte creativa para ustedes. Ustedes conocen a sus alumnos, pueden más o menos sentir de qué manera podrían llevarlo esto en su clase. Yo les voy a dar ideas más o menos desde donde yo lo fui construyendo, pero vaya, el catálogo es infinito y hay tantas posibilidades como las puedas imaginar y con tantos grupos y un ciclo escolar puede ser diferente al que sigue. Depende mucho de esto, de la relación que hagas con tus alumnos. Entonces, conciencia emocional, ¿qué te sugiero? Primero, cuando empieces la clase, haz contacto, aterrízalos, que tus alumnos lleguen a la clase. Llegar a la clase no es verlos en la pantalla, o llegar a la clase no es verlos sentados en el salón. Pueden estar ahí, pero pueden estar en otro lugar. Entonces, aterriza, contacta con ellos. Se me ocurre, si estamos en la parte remota, dependiendo de la edad, puede ser, por ejemplo, en papelitos, que pongan el color de cómo se sienten. Si creemos que todavía no podemos hablar de emociones y no van a relacionar un color con una emoción, aunque no sean pequeñitos, a lo mejor estoy trabajando con secundaria, pero no creo que manejen muy bien las emociones, nos podemos ir a un nivel más superficial. ¿Cómo podría ser eso? Que en papelitos pongan qué desayunar. Y entonces lo enseñan en la pantalla y entonces cuando vean con la pantalla de los demás, que puedan ir viendo alguien que relaciona lo mismo. Ay, mira, tú también desayunaste huevo como yo. Ay, mira, a mí se me antojó el desayuno de fulano. Que podamos ir construyendo con ellos esta parte de ir creando, ir mirándonos. En el segundo punto de regulación emocional, podemos, por ejemplo, preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que me sentí? Y entonces tienen que completar una emoción que tú les brindes. La última vez que me sentí nostálgico, y entonces que escriban. ¿Por qué me sentí nostálgico? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo resolví? ¿Qué cosas aprendí o qué cosas podría hacer diferente? Repito, si está muy avanzado esto y queremos ir trabajando en un nivel más superficial, podríamos jugar basta. ¿Cómo sería basta? En lugar de poner las categorías nombre, apellido, flor, ciudad, etc., le pondremos casa, escuela,
amigos, maestros, no sé, 5 personajes, 5 situaciones. Y entonces, en una bolsita, tú tienes tus emociones y entonces sacas un papelito y miedo o alegría. Y entonces con esa emoción tienen que ir llenando una situación en cada una de las categorías. Entonces, alegría, con compañeros, pues me siento alegre cuando, o me sentí alegre cuando, en la casa, me sentí alegre cuando mi mamá me hizo el pastel de chocolate en la cuarentena porque de verdad tenía muchísimo antojo. El maestro, me sentí alegre porque me escribió un correo electrónico en vacaciones y no me lo esperaba, ¿no? Y entonces van colocando, van pensando en sus emociones y las van catalogando y entonces las vamos expresando. Otra idea que podría ser en la regulación emocional también es que aprendan a que las emociones tienen un interruptor. Las pueden subir o las pueden bajar. Ellos son los responsables de sus respuestas emocionales. Y entonces, si estoy muy ofuscado, si estoy muy ansioso o si estoy muy estresado, puedo recurrir a técnicas para bajar ese estado emocional. Y ahí es bien importante que trabajemos con ellos la respiración. Puedes buscar por ahí, pregúntale a Google, que Google todo lo sabe, puedes buscar por ahí mindfulness, herramientas de mindfulness, herramientas de respiración atenta. Y bueno, si son pequeñitos o en primaria, todavía podemos trabajar. Hay uno que nunca falla, que es la flor y la vela. Y entonces le enseñas, si tienes una flor aquí enfrente, ¿qué haces? La huelo y qué rico huele. Y entonces después paso a la vela. Y si tienes la vela enfrente y entonces suavecito, vamos a apagar la vela. Y repetimos, la flor, la vela, la flor, la vela. Que puedan experimentar cómo podemos nosotros desde la respiración ir alcanzando estados de relajación y que no tenemos que vivir con la respuesta activada necesaria del estrés. En la 3, la autonomía emocional, el validarse o el autorreconocer, es si estás dando, por ejemplo, una clase de historia, que puedan decir, bueno, de los personajes de la Revolución Mexicana, ¿con quién te identificas? ¿Qué crees que puede tener de parecido este personaje contigo? Y entonces que puedan mirarse a sí mismos desde otro personaje y que puedan de alguna manera ahí expresar algo. O en clase de formación cívica y ética, por ejemplo. Si fueras un personaje importante que pudieras tomar una decisión a nivel social, ¿qué propondrías? Pues yo propondría que no hubiera cubrebocas en la escuela o que no estuviéramos en las pantallas dando clase, que escuches qué inquietudes tienen, que puedan darse cuenta de qué cosas son importantes para mí, por qué cosas lucharía, cómo me siento, y después podemos ir a un nivel a lo mejor más profundo de las emociones. En la autonomía emocional es en qué momentos me he sentido con temor, en qué momentos he sentido que he tenido un problema y cómo lo he resuelto, qué me hace sentir cuando siento que no puedo resolver ese problema. Y aquí en autonomía, autonomía emocional, hay una bien importante, que es el que puedan expresar qué cosas los hacen sentir orgullosos de sí mismos. Y le puedes preguntar así directo, oye, en el último año, ¿hay algo que te haya hecho sentir orgulloso? Algo que te hayas esforzado, entrenado, trabajado y que el resultado te haya hecho sentir bien contigo mismo. Y entonces lo pueden escribir si a lo mejor no queremos que en el foro se platique, lo pueden escribir, lo pueden compartir si crees que se puede abrir ese espacio, pero el solo hecho de llevarlos a que lo piensen, les vas cambiando la química cerebral de no estoy estresado por la suma y la división, sino estoy generando sustancias químicas de bienestar, de remembranza. En el cuarto punto de competencia emocional, está padre, porque puedes proponerles que al primero que salude, no sé, acabamos de abrir la plataforma, y el primero que llegue y salude a todos sus compañeros, o el saludo más creativo va a tener una décima. Y entonces empiezan a esforzar. Aquí cuando platico con los profesores o damos el taller en vivo, me dicen, es que lo van a agarrar de juego. Sí, de eso se trata. Que bromen un poco, que se rían y te vas a dar cuenta que al principio lo van a hacer forzado, pero después se va a empezar a hacer automático. Y entonces puedes ofrecer una décima por el que saluda, pero también si estás dando clase y te das cuenta que cuando estemos en la escuela presencial, alguien pasó y recogió el cuaderno que se le cayó al de al lado, alguien pasó y en el perchero acomodó la chamarra que ya se estaba cayendo, puedes ir poniendo una décima y al final de la clase decir, los que tuvieron reconocimientos sociales fueron
fulano, sutano, mengano. Cuando son más grandes no hace falta decir por qué. Hasta les podemos dejar la curiosidad de, pues, a ver, pregúntale, si no te diste cuenta, pregúntale qué fue lo que hizo, que hoy se ganó una décima. Si son más pequeñitos, sí es importante que digamos, porque Pedro agarró la sudadera que se había caído de su compañero y la subió. Porque María acomodó las loncheras cuando iba pasando. Porque Jesús le ayudó a Fátima porque no sabía con qué color teníamos que dibujar. Y entonces les vas modelando y cada vez se va haciendo de una manera más automática, se va normalizando esta colaboración. Y el quinto punto, habilidades para la vida y el bienestar. Aquí, yo te dije hace un momento que esto lo trabajamos con alumnos un poco más grandes. Aquí lo valioso es, sí, tienes que proponer actividades donde tengan que negociar, donde tengan que organizarse o donde tengan que trabajar en equipo. Pero lo enriquecedor de esta actividad que todos hacemos en nuestras clases es que tengas un indicador del principio del ciclo escolar y que lo puedas ir comparando cómo evoluciona al final del ciclo escolar. Y entonces, si estás trabajando estas competencias emocionales durante tus clases, vas a tener en tu rúbrica o en tus indicadores que realmente la manera de trabajar en equipo fue cambiando. A lo mejor drásticamente con algunos alumnos, a lo mejor pequeños cambios, pero se fueron sumando algunos cambios y las cosas fueron siendo de manera distinta. Lo que te invito es que si en tu planeación semanal tú dispones de toda la semana 20 minutos, solo un día, 20 minutos para trabajar cualquiera de estas competencias emocionales, si todos los maestros lo hacen, los maestros que comparten clase contigo, entonces a lo mejor si en un grupo hay 4 maestros diferentes, entonces tuvieron 80 minutos trabajando competencias emocionales. Y al final del ciclo escolar eso va sumando. Y de alguna manera podemos ir generando un cambio. Yo sí te digo que somos lo que hacemos de forma repetitiva. Y así como la excelencia no es un acto, sino un hábito, también podemos entonces convertir en un hábito ser amables, cuidar al otro, colaborar, la amistad, que podamos regresar a tener espacios en donde nos sumemos y en donde seamos todos juntos. Yo te invito a que si quieres sumarte a ser un agente activo en esta educación emocional a las escuelas, lo podemos hacer juntos. Y entonces desde tu escuela podemos acompañarte, podemos generar este programa de contención emocional en donde tú como el agente activo puedas invitar a los docentes de tu escuela, se sumen los padres de familia, trabajemos también con los alumnos y entonces que vayamos generando estos entornos de paz. Hoy necesitamos entretejer esfuerzos, estar ahí para sumarnos, para tomarnos de las manos y salir juntos, aunque sea un momento adverso. Además de la clase remota, cuando sea el momento presencial, además de preparar una clase, ¿qué más podemos sumar para lograr una educación integral y que empecemos a bajar entonces esos índices de ansiedad, de depresión, de acoso escolar? Que esta nueva normalidad sea una nueva oportunidad de que realmente podamos sumarnos a una educación real y que formemos para la vida, tanto en lo cognitivo y lo académico, pero también en lo social y en lo emocional. ¿Te sumas? Si quieres saber cómo podemos llevar y construir juntos en tu entorno escolar, sea contigo, con los profesores, con los padres de familia, escribe en el chat la palabra contención y nos ponemos en contacto contigo para idear estrategias para trabajar juntos y sumarnos. Si te sumas tú y cada vez nos vamos sumando más, entonces algún día vamos a poder ver que esos pequeños granitos fueron haciendo una cosecha importante y entonces podemos transformar los entornos escolares para nuestros niños. Recuerda que ellos tienen en sí mismo un sentido de colaboración y de pertenencia. Somos seres sociales, somos seres gregarios. Ellos se suman, ellos quieren colaborar, solamente necesitan ese agente modelador. Y entonces tomo las palabras de Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieres ver en tus alumnos, sé el cambio que quieres ver en la sociedad. Vamos a desaprender para sumar un poco más y para dar entonces ese paso y transformar la educación en una verdadera educación para la vida. Muchas gracias. Si tienen preguntas o comentarios, los leo para que terminemos de construir esto juntos.